Hubo una época en la que una sola persona lo controlaba todo. Y, bueno, nadie podía cuestionarlo. Pensemos por un segundo cómo sería vivir en un país donde todo, absolutamente todo, lleva el nombre de un solo hombre. Las calles que se caminan todos los días, Las escuelas donde se educa a las nuevas generaciones. provincias enteras e incluso la propia capital, el de la nación. Y ahora imaginemos esto, que un simple susurro, una sola palabra en su contra, podía convertirse en una sentencia de muerte. Durante 31 años, un solo hombre controló la República Dominicana. Su nombre, Rafael Leónidas Trujillo. Pero aquí viene la gran pregunta, la que todavía divide opiniones. ¿Fue el arquitecto del orden y el progreso? ¿O fue el creador del sistema de miedo más sofisticado que la isla ha conocido jamás? Para entender esta era, primero tenemos que ver cómo es que llegó al poder. El país estaba, la verdad, sumido en el caos. Venía de un golpe de Estado, había una crisis política profunda y una inestabilidad que se respiraba en las calles. Era, pues, el escenario perfecto para que una figura autoritaria tomara el control. Y Trujillo, que en ese momento era el jefe del ejército, supo explotar la situación a la perfección. Se postuló a unas elecciones en las que básicamente no tuvo oposición real y, claro, consolidó su victoria. Pero ojo, esto no fue solo un triunfo electoral, fue el inicio de un control total. No solo se apoderó del gobierno, sino que tomó el ejército, la economía y todos los medios de comunicación. Y ahora pasemos a la parte que probablemente genera más debate, porque para muchísima gente, la era de Trujillo fue sinónimo de avance. Durante su régimen, el país vio la construcción de infraestructura clave. Se modernizó con obras de gran escala. Se organizó el aparato del Estado como nunca antes, incluso se redujo la deuda externa, que por décadas había limitado a la nación. Las instituciones se expandieron. Y esto se refleja mucho en la memoria de quienes vivieron esos años. Es muy común escuchar frases como había respeto, había seguridad en las calles, había disciplina, se sentía un orden que simplemente antes no existía. Pero aquí es donde la historia se empieza a complicar. ¿Ese sentimiento era de verdad respeto? ¿O era una manifestación del miedo? Porque detrás de esa fachada de orden y progreso operaba una maquinaria de control muy precisa. Miren, cada elemento de ese orden tenía su contraparte de miedo. ¿Seguridad en las calles? Sí, pero se pagaba con una vigilancia constante. ¿Disciplina estatal? Claro, pero se lograba eliminando por completo la prensa libre. Y esa aparente estabilidad se mantenía a base de perseguir cualquier forma de oposición. Es que no era solo una dictadura. Era, en toda regla, un culto a la personalidad. Un sistema diseñado para una sola cosa, que nadie, jamás, pudiera desafiar al líder. El país entero giraba alrededor de su nombre, de su figura. Y todo ese orden, toda esa estabilidad aparente, tuvo un precio humano altísimo. El régimen estuvo marcado por persecuciones sistemáticas contra cualquiera que se atreviera a pensar diferente. Miles y miles de personas se vieron forzadas a un exilio doloroso, simplemente para poder salvar sus vidas. Y la violencia contra los opositores fue una herramienta constante y brutal del Estado. Este fue el precio de ese orden, un precio que se pagó durante 31 largos años. Pero todo régimen, por más sólido e indestructible que parezca, siempre tiene un final. El 30 de mayo de 1961, después de esos 31 años en el poder, el día empezó como cualquier otro. Por la tarde, Trujillo salió de la ciudad. Lo que no sabía era que en la carretera, durante la noche, un grupo de conspiradores lo estaba esperando para emboscarlo. Y así el hombre que parecía intocable cayó. Y con él, de la noche a la mañana, esa estabilidad aparente se desvaneció, dejando un vacío de poder inmenso y hundiendo al país en una nueva etapa de total incertidumbre. Unos recuerdan orden, otros recuerdan miedo. Algunos hablan de progreso y otros de represión. Pero la verdadera pregunta que nos deja esta historia es esta. ¿Puede un país crecer de verdad bajo el miedo, sin terminar tarde o temprano pagando las consecuencias?